Divergente Convergencia, Radio Divergentes. Conducido por Natalia Soledad de Carlini. Natus. Escuchanos todos los martes, de 14 a 15 horas. Transmitimos en vivo por radiodivergentes.com.ar, FM 999, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Puedes encontrar la repetición de este programa en YouTube, Natus Divergente Convergencia. En el Facebook oficial de la radio, Divergentes. Divergente Convergencia, Radio Divergentes. Un espacio de reflexión consciente, con grandes invitados que aportan valor a los temas de nuestro interés. ¿Empezamos? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, martes otra vez. Siempre vamos a estar acá de 14 a 15 horas en Radio Divergentes. Este programa es Divergente Convergencia. Gracias a todos por venir, por acompañarme, por disfrutar conmigo de esta horita en donde tenemos posibilidad de cruzar puentes, escuchar este programa por radiodivergentes.com.ar en vivo, o pueden escuchar la retransmisión en mi canal en Natus de Penivelar y también en el segmento de Divergente Convergencia de Maga Natus Decar, también en YouTube. Gracias a todos por estar, por acompañarme en este hermoso programa. Habrán notado que hay un gran florecimiento a nivel chakra corazón dentro de todos los seres. Hoy por hoy está habiendo la posibilidad de expandir todo lo que es el territorio desde el amor, ¿no? Y el amor nace hacia uno mismo y se expande hacia el afuera. Hoy estamos viendo cambiarse muchas fórmulas y métodos para poder relacionarnos desde el hacernos cargo, ¿sí? Desde la responsabilidad afectiva, efectiva también, para coexistir con todo lo que es. Entonces podemos ver cómo caen velos, ¿no? Caen ataduras, cosas que veníamos sosteniendo que no deberían estar ya. En gratitud con el tiempo que estuvieron, ¿no? Y entendiendo de que hoy ya no forman parte de nuestra existencia. Y una de ellas es el sentimiento de culpa o deuda. El sentimiento de culpa o deuda viene anclado dentro de nuestro ADN, de nuestras memorias, de nuestros clanes, de nuestra cultura societaria, ¿sí? Y tiene que ver con fórmulas que, gracias a Dios, estamos atravesando su caída. Y en esa caída es una gran liberación del alma, en donde va a poder expandirse, ¿sí? Sin estar en este registro de valor tan bajo que genera todo el teje y maneje desde la culpa. Seguramente les resulte familiar, ¿no? Comentarios del tipo, ay, no, sí, pero me da cosa, no me lo permito porque tal otra cosa, y mirá qué pasaría así, ¿no? Y un montón de limitantes que tienen que ver con ese registro de lo que el otro espera, ese registro de lo que socialmente está aceptado. Empezar a liberarnos de eso primero requiere de nuestra determinación de decir, ¿esto me pertenece o no me pertenece? ¿Por qué siento culpa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esa culpa? Y entonces empezar a rastrear, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, qué cosas nos hicieron hacer sentir culpables. ¿Cuándo compramos culpa?
¿no? Yo tengo una frase que digo mucho que es: yo no creo en el drama, no compro drama. Esto quiere decir de que si hay alguna propuesta de drama, decido no aceptar ese contrato. No me pertenece. ¿Por qué no me pertenece? Porque he comprado mucho contrato de drama. Desde la víctima, el verdugo, el salvador, que es el triángulo dramático por excelencia, son las máscaras del ego y nosotros las portamos sin darnos cuenta. Entonces, empezar a identificar en qué momentos las usamos ayuda a justamente a dejar que caigan, ¿sí? A exponerlas, ponerle luz a esa sombra para ver qué esconden detrás. Y todas lo que esconden es una gran desvalorización del real ser que somos. Somos un ser inmenso, incuantificable. Entonces empezar a registrar de que esas máscaras ni siquiera son el ego, ¿sí? Que el ego es justamente nuestro ser único, nuestra manifestación de creación única en la tierra. No hay ningún ser humano igual a vos, igual a mí, hoy por hoy. Entonces poder identificar que ese ego también es partícipe de nuestra escena, que no hay un ego malo. El ego malo sucede cuando nosotros compramos drama y vivimos en estas tres máscaras. Vamos a hablar un poquito de estas máscaras porque realmente a nivel terapéutico y a nivel expansivo del ser es muy necesario poder conocerlas. Tenemos la máscara de la víctima. La máscara de la víctima la podemos identificar cuando nosotros estamos en queja, ¿sí? Cuando todo lo que ocurre en nuestra vida podemos decir que es culpa de otra cosa, que no tenemos responsabilidad sobre eso. Por ejemplo, no sé, quería hacer, no sé, una salida al aire libre y llueve, ¿no? Entonces no puedo hacer las cosas como yo quería por la lluvia y me quejo, ¿no? Y cuando le agregamos drama encima es decir esto, encima, la frase encima. Por ejemplo, salgo de mi casa, no encuentro las llaves, encima cuando salgo piso un charco, cuando me voy a tomar el colectivero no para y encima esto, encima lo otro, bueno. Ese encima son la manera de recapitular un montón de eventos en, en parte, ¿no? Desde una mirada desafortunados a nuestro ojo. ¿A qué ojo, no? Al que quiera hacer las cosas como tenía planeado, planificado hacer, y también donde tenía la expectativa de que sea de una u otra manera. Eso también nos muestra que tenemos la posibilidad de aperturar, ¿no? Estar en consonancia también con la escena y poder reconocer qué nos está queriendo decir la escena también, cuando los caminos se nos cierran, qué quiere decir. Que tenemos que seguir avanzando, tenemos que romper con eso, con esa limitación, o que tenemos que cambiar para hacer otra cosa, ¿no? Entendiendo la dinámica en la que se da la situación. Hay un ejercicio que suele hacerse para empezar a identificar cuán grande, ¿no? Cuánto tiempo dedicamos de nuestro día a la queja, que es justamente activar nuestro observador consciente y reconocer y escucharnos, hacer una autoescucha de cuánto tiempo estamos justificándonos, quejándonos o estar en el estado de mártir de las circunstancias, ¿no? De esa manera vamos a poder identificar todo el tiempo que no estamos parados en nuestro valor y en nuestro poder personal, en donde estamos poniendo el poder afuera, en agentes externos que determinan nuestra paz interior, determinan si nos enojamos o no nos enojamos, si nos arruinan el día o no nos arruinan el día, si incluso hasta llegar a decir tuve un día espantoso así en general, ¿no?
Entonces, empezar a tomar registro de cuánto tiempo de nuestro día usamos palabra, nuestra palabra sagrada, para estar en queja, hace que nosotros podamos hacer un cambio, invertir esa polaridad de, de eventos desafortunados. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros empezamos a comprender de que todo lo que ocurre en nuestra escena viene a aportarnos trascendencia y decidimos y elegimos aceptar los desafíos, entendiendo de que son para nuestro mayor bien, vamos a poder reinterpretar de qué se trata esta existencia a partir de estos eventos y por qué nos estamos creando. Si no soy víctima, entonces yo por qué me estoy creando estas situaciones, estas, estos eventos desafortunados. Bueno, justamente porque uno a partir de atravesar esos eventos desafortunados va también ganando valor personal, ¿sí? Va obteniendo lo que se llaman estas medallas del guerrero, ¿no? De ir trascendiendo esos desafíos y recobrando el valor que ya somos, pero que nos hemos olvidado. Entonces, bueno, volviendo, la idea es que nosotros podamos empezar a desenmascarar estas máscaras, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que todo lo que yo viví en mi vida, en donde yo fui víctima de esto, víctima de lo otro, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. O sea, nadie puede desacreditar tu dolor, y los eventos en donde no se dieron las cosas como vos esperabas o querías, en donde te sentiste traicionada, decepcionada, o decepcionado, o usado, distintos factores que pudieron hacernos sentir víctimas. De hecho, sentirnos víctimas en inicio es importante. ¿Por qué? Porque uno hasta que no se harta de una escena, hasta que uno no encuentra el hasta acá, ¿sí? La tendencia es que esa escena se perpetúe. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que uno resista. Entonces, está bien, ¿sí? Que nosotros digamos, no, esto no me pertenece, no me merezco este trato, no es esto lo que yo esperaba, y poder marcar un límite saludable ante eso. Cuando nosotros marcamos un límite saludable, tenemos que comprender de que existe la posibilidad de que como el otro es otro, ¿sí? Ese límite lo pase. Y ahí nosotros tenemos que saber también qué vamos a hacer en caso de que ese límite se pase. Porque si no, lo que empieza es a existir otra etapa de desvalorización que tiene que ver con el hecho de frustrarse porque sus límites no son escuchados, no son tenidos en cuenta. Entonces tenemos que no solo saber poner límites saludables ante algo que no nos gusta o no queremos más en nuestras vidas, sino también saber qué vamos a hacer en caso de que eso no suceda. ¿Qué estamos dispuestos a perder para ganar? ¿Sí? Y para eso también hay que tener muy en claro cuáles son nuestras certezas. O sea, qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables dentro de lo que para nosotros estamos siendo en este momento. En mi caso, por ejemplo, la paz no es negociable. Entonces, si me quita paz, entonces, y no es para mi beneficio y trascendencia, no lo reconozco como parte de mi escena, ¿sí? Le pertenece al otro. ¿Por qué? Porque yo ya estoy determinada justamente a caminar por esa senda. Entonces, cada uno tiene que ir buscando cuáles son sus certezas de lo que es posible y no posible dentro de su realidad, ¿sí? Y muchas veces va a ocurrir de que por más de que nosotros querramos H o J, esas cosas no sucedan porque no estamos en merecimiento. Esto es, a una parte de nosotros todavía considera de que no la merecemos. ¿Y qué parte de nosotros puede boicotearnos
pensando que no lo merecemos. Bueno, hay anclados dentro de nosotros un montón de verdades, mitos y certezas que hacen que nosotros estemos limitados para poder dar un salto a otro nivel evolutivo, a otro estadio de confort o de bienaventuranza, como se dice en nuestras vidas. Y muchas veces están anclados justamente a lealtades que nosotros podemos llegar a tener inconscientemente o subconscientemente con, por ejemplo, nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros abuelos, ¿sí? Con nuestros hermanos, incluso hasta con nuestros amigos, en donde algo nos sujeta a no poder estar en un estado de superación de ese entorno o de esas personas. Y esa lealtad, ¿sí? Justamente se traduce en esta palabra con la que inicié esta charla, que tiene que ver con liberarnos de la culpa. O sea, qué parte de nosotros se ancla y se limita en trascender y en experimentar y vivir cosas grandiosas y maravillosas en nuestras vidas, que están sujetas justamente a salirnos de el común denominador de lo que nosotros sentimos nuestro círculo de pertenencia o nuestro clan, ¿sí? O nuestros amigos. Como que tenemos un techo, una limitación que tiene que ver con esto. Como les digo, ocurre de manera inconsciente. Pero ¿saben cómo lo pueden identificar? Cuando, por ejemplo, están contando algo hermoso que les está pasando y a la vez se desdicen haciendo hincapié en cosas negativas. Por ejemplo, estoy recontenta porque me fui de viaje, hice esto, hice lo otro. Y para entrar en un estado de empatía con que el otro no lo vivió, terminamos diciendo, sí, pero bueno, al final no estuvo tan bueno, porque al final llovió, bueno, y todo está re caro, ¿no? Como si tuviésemos que compensar nuestra felicidad con malestar para que ese intercambio sea saludable dentro de la cultura en la que estamos habitando. ¿Qué parte de nosotros tranza su felicidad para entrar en compatibilidad energética con el otro? Hay una frase que a mí me encanta que dice que si tenés que restar tu luz para poder estar en compatibilidad, no es por ahí, ¿sí? Si vos tenés que menguar quién vos sos para que el otro no se sienta mal, no es por ahí. O sea, uno tiene que poder expandirse sin limitaciones, sin culpa. Y el otro es otro, y el otro también puede o inspirarse, o envidiar, o juzgar, o mal suponer, ¿sí? O tener un prejuicio. Pero ese es un camino del otro. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos limitando nuestro bienestar, nuestro disfrute, nuestra, nuestra satisfacción de ser quienes somos por el hecho de ese otro imaginario incluso imaginario? Y para poder entenderlo un poco mejor, me gustaría poder hacer una gran diferenciación entre lo que es la responsabilidad y la culpa, ¿sí? El que asume la responsabilidad se hace cargo justamente de sus actos, de sus palabras, del cumplimiento de ellas, del respeto, ¿no? Del libre albedrío, tanto propio como del otro, de la consideración, ¿sí? De los procesos por los que puede estar atravesando el otro o uno mismo. Ahí estamos hablando de responsabilidad, ¿sí? De hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras luces, nuestras sombras, nuestras emociones, nuestras contradicciones, nuestras incoherencias, hacer algo al respecto, ocuparnos, ¿sí? Eso es responsabilidad. Ahora, lo que es el sentimiento de culpa es
como más relacionado con como se dice dentro de lo que es la religión católica, por ejemplo, es por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, una especie de asociación de congoja, ¿sí? Con, con una atadura, ¿no? A sentir que hay algo mal en mí, que yo estoy equivocado y por tanto no merezco, no sé, la felicidad o el perdón o el disfrute o un beneficio o una buena salida, ¿no? Lo que sea que en este momento nos esté sujetando. O que como no hicimos tal cosa o tal otra, me siento culpable, entonces no me permito hacer otra cosa que sí disfruto. Y esto acarrea un montón de desaventuranzas porque lo que terminamos haciendo es, a partir de la culpa, una sobreexigencia para cubrir esa deuda que tenemos y termina todo desbalanceado. Entonces, lo más importante es reconocer si yo estoy comprando culpas de otros o son mías. ¿En qué momento yo consideré y asumí que es mi culpa, ¿no? Que no es lo mismo que es mi responsabilidad. Aclaremos esto. Entonces, todo lo que sea mi responsabilidad, esto es, por ejemplo, dije que iba a hacer tal cosa y no la terminé haciendo, es mi responsabilidad, ¿sí? Y por supuesto tengo que asumir las consecuencias de qué perjuicio me puede llegar a traer no haber cumplido mi palabra o, no, o haber roto un acuerdo o haberme defraudado a mí misma en, no sé, o a mí mismo en un proyecto o algo que yo quería hacer. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Sí? Me perdono ese traspié en el intento, entiendo de que no es lineal el aprendizaje, que es justamente arborescente y, y tiene sus momentos, ¿no? Sus ciclos, como todo en la naturaleza. Y ahí aparece la máscara justamente del juzgador, ¿no? El perseguidor, que no solo es hacia el otro, ¿no? Que nosotros podemos estar en crítica, en juzgamiento hacia el otro, sino que es ese mismo hacia adentro, ¿no? Ese crítico, ese juzgador, ese reprochador que podemos estar habitando adentro, esa vocecita que, no, que nos está criticando, pero desde un mal lugar, ¿no? Sin, sin aceptación de los procesos, sin amor, sin reconocimiento de nuestro proceso de trascendencia álmica y que viene justamente con el palo y el rebenque, que también está anclado a nivel cultural, ¿no? Eh, de- Incluso a veces está asociado con ese Dios castigador, ¿no? Juzgador, de que esto es lo malo, ¿no? Esto es el diablo, esto es... eh, entonces, bueno, está como corrido, digamos, para el lado del drama, lo que en realidad debería ser un acto amoroso de corrección, de transformación y de emerger nuestra mejor versión siempre. Por supuesto que es necesario juzgar algo que nosotros no queremos en nuestra vida. Incluso el otro nos puede funcionar como espejo para ver, yo no quiero ser como esta persona, ¿no? ¿Y por qué no quiero ser como esta persona? ¿Qué me genera? ¿Qué es lo que me pasa con eso? ¿Es cierto o en realidad tengo reprimido esa emoción y el otro se está permitiendo hacerlo y entonces a mí eso me genera un rechazo, ¿no? ¿Qué parte de mí está inhibiendo el libre albedrío del otro, juzgándolo y diciéndole lo que en realidad debería estar haciendo y no hace? O criticando su camino, sus fórmulas, su manera, su anja, su verdad. ¿Qué parte de nosotros no puede comprender que el otro es otro, ¿no? Y aceptar amorosamente que así como somos un fractal de Dios, cada uno de nosotros y cada uno es exquisitamente distinto. No hay nadie igual al otro, como decíamos antes. Entonces,
Me permito ver cómo ese otro fractal de Dios, esa existencia, ese creador, elige experimentar su vida, ¿sí? Sin ponerme justamente en el banquillo del acusador. Y ahí, cuando empezamos a escuchar el ejercicio para practicar esta máscara, para ver si realmente estamos parados en ella, es ver justamente cuánto de nosotros juzga al otro. Cómo se viste, cómo habla, qué hace, qué no hace, por qué sube una foto, por qué no la sube, lo que debería haber hecho y no hizo, cómo me gustaría que sea en realidad, corregirlo como si fuese una masa moldeable, decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Es el crítico, es el que rechaza. Después tenemos la del Salvador, que esa es también, viene anclado desde patrones culturales y religiosos, que habla de justamente la entrega, ¿no? La entrega hacia el otro, el salvar, ayudar a los necesitados, pero esconde una máscara. Esconde una máscara que tiene que ver con subestimar al otro. No, lo voy a ayudar porque pobre, ¿no? Pobre, que no entiende, o pobre, que no sabe, o pobre, que no tuvo las mismas posibilidades. Pero en ese pobre se encierra una victimización. Nosotros, cuando ejercemos el rol del Salvador, indirectamente estamos subestimando el camino del otro, el recorrido del otro. ¿Sí? ¿Y cómo identificamos que estamos habitando el arquetipo del Salvador? Porque es el que espera que ese cambio suceda, el que espera que ese otro sea otro, ¿sí? El que espera que su semilla haya germinado tal cual como la quisimos sembrar. Y peor aún, es el que necesita que el otro permanezca en estado de indefensión, de victimismo, de incapacidad, para poder uno ser el héroe. ¿Bien? Es el que te ayuda, pero a la vez necesita pisar la cabeza del otro para que no pueda emerger su verdadero valor. ¿Sí? Entonces, guarda con la máscara del Salvador, porque podemos sentir que estamos haciendo cosas hermosas por el otro, pero hay que revisar el desde dónde, ¿sí? El desde dónde lo hacemos, ¿sí? Si lo hacemos reconociendo que el otro es un creador de realidad igual que nosotros y que en este momento eligió atravesar su experiencia de vida de esta manera, o no. Y entonces, pero que no tengo que ayudar a los demás y si me lo piden, por supuesto. El tema es cuando uno se pone a salvar al otro sin que se lo pida. Cuando uno interviene en el libre albedrío del otro y le dice lo que tiene que hacer. ¿Sí? Le dice cómo tiene que manejarse. Porque así está bien y como lo venís haciendo está mal. Esa es la parte en donde no hay un reconocimiento del otro. Esa es la parte en donde incluso hasta no hay respeto del criterio del otro. Entonces el Salvador termina encerrando un ego importante. Así que bueno, ¿qué pasa con eso, con ese Salvador? Y que termina generando relaciones de carencia. ¿Por qué termina generando relaciones de carencia? Y nunca el amor ese que él piensa que da vuelve a sí mismo. Porque en realidad lo que está haciendo es poner en deuda al otro. ¿Sí? Y el otro lo único que puede hacer es pagar esa deuda. Pero desde la culpa. ¿Sí? Desde el sentirse en deuda con el otro y no. ¿Cómo no voy a ir a visitarlo con todo lo que hizo por mí? Como una sensación de obligación, ¿no? Como cuando uno siente la obligación de pagar una cuota de un préstamo, ¿no? Como un compromiso. Entonces, indirectamente, El Salvador nos pone en compromiso.
¿sí? De reciprocidad. Ahora, ¿qué pasa cuando ese salvador tampoco acepta una devolución? Por ejemplo, déjame que, no sé, te invite a cenar porque quiero agradecerte por lo que hiciste por mí, tal cosa. Y el salvador, no, 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 no. No, no, por favor, no hace falta, lo hice de corazón, no, no. Y el que recibió la ayuda necesita ponerse en valor de vuelta, ¿sí? Siendo recíproco con ese otro. Lo que termina pasando es que el arquetipo del salvador, que decididamente quiere permanecer ahí, termina atrayendo el arquetipo del traidor. ¿Por qué? Porque ese otro, si no puede salirse nunca de esa deuda, para poder zafar de ese contrato en donde está involucrado sin consentimiento, necesita de alguna manera irse. Entonces, por eso es que siempre se asocia al salvador con el traidor. Y podemos escuchar, tanto en amigos como en nosotros mismos o familia, decir, ay, pero vos fijate tanto que yo hice por esta persona y mirá cómo me paga, ¿no? O, no sé, le escuché tanto tiempo a esta persona y hoy que necesito hablar yo, esa persona hoy no está para mí, ¿no? Entonces ahí en eso que se está diciendo está la declaración de la pretensión al ayudar. Por eso es muy importante la autoescucha. O sea, si uno quiere estar para el otro, bueno, hay que estar disponible para que cuando ese otro necesite por alguna razón recurrir a uno, estar disponible y siempre tener en claro si el otro nos dio o no nos dio su consentimiento para que nosotros intervengamos en su realidad, en su vida, ¿sí? Esta es una radio, por ejemplo, en donde yo estoy compartiendo estas verdades, ¿no? Que ustedes, para poder estar acá, tuvieron que haber puesto voluntariamente el dedito en play, ¿sí? Y esta sincronía hizo que ustedes estén escuchando esto. Entonces acá no hay salvadores, no hay víctimas, no hay juzgadores. Es una oportunidad, una ventana que se abre entre la verdad de alguien y la verdad de otros, ¿sí? Y de ahí cada uno cosecha lo que siente que le pertenece, lo que siente que le puede servir para su existencia, registra, e incluso si esta información que yo les estoy compartiendo, que les hace sentir esas ganas de estar en reciprocidad con nosotros, conmigo, con todo el equipo de la radio, pueden hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, compartiendo este contenido, compartiendo los links de la radio, poniendo me gusta, suscribiéndose en los canales de YouTube disponibles. También, por supuesto, pueden hacer aportes a la radio, ¿sí? A nivel económico también. Recuerden que esta es una radio que se autosustenta. Bueno, voy a cerrar este capítulo que tiene que ver con el triángulo dramático y con los sentimientos de culpa y responsabilidad, y vamos a ir a relajarnos un poco escuchando un poco de música y después el entrevistado. Gracias por estar. Nas asas de um colibri, beija, beija, voou, voou.
canción, la verdad. Me encanta poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, ahora lo tan esperado, el invitado especial, él es cordobés, se llama el Fred. Tiene tanta info el Fred, pasa por todos los temas que tienen que ver con lo holístico, temas que tienen que ver con la trascendencia álmica, con la sanación del cuerpo físico, con tips justamente para poder ir haciendo un detox, ¿no? Un detox de info, detox de metales pesados, detox de todo. Así que bueno, elegí el tema a bolillero, así a bolillero cuántico, lo que sientas, Fred, el aire es tuyo. Dale con ese monólogo que te gusta. Bien, perfecto. Vos, como lo acabas de decir, son muchos los temas que de repente podríamos hablar y cada uno necesita su tiempo de desarrollo. No es mucho el tiempo que tenemos acá, así que vamos a hacer lo más simple posible. Y a mí siempre me interesó eh, qué es lo que realmente termina uniendo, o sea, cuál es el punto cero de todos los temas. Eso fue desde que, digamos, me desperté, mi gran pregunta, ¿no? Entre otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y hasta la fecha me he topado básicamente con este tema. Te podría hablar, como vos dijiste recién, sobre ayunos, sobre TP, te podría hablar sobre viajes astrales, te podría hablar sobre alimentación, pero resulta que, y podríamos seguir ampliando más temas, pero resulta que hay un tema que une todos los temas, que todos lo hemos escuchado, pero no le habíamos prestado, y yo también no le había prestado, y no había visualizado, bueno, de lo que voy a decir a continuación, que son nada más y nada menos que las leyes universales. Sí, todo el mundo lo hemos escuchado, todo el mundo, por lo menos escuchamos algunas pizcas de eso, pero realmente han profundizado poco sobre esto. Y de hecho, yo relativamente hace poquito tiempo, no hará más de un año, que me di cuenta realmente del verdadero significado del conocimiento de estos temas. Había escuchado por ahí la ley de atracción, había escuchado por ahí el mentalismo, ¿sí? Que en realidad el mentalismo y la ley de atracción son la misma cosa. De hecho, la ley de atracción no existe, el mentalismo es realmente la verdadera ley. La ley de atracción es el nombre comercial que le han puesto para poder venderte esta información. Pero para ir redondeando e ir directamente al grano, ¿sí? A esto nosotros lo conocemos como la ley de Equivalión. También la conocemos como las leyes de la tabla esmeralda. También es conocido como las leyes de Hermes Trismegisto. O también son conocidas como las leyes universales. Es el nombre más común que tiene, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Vuelvo a repetir. Porque entendiendo en profundidad, por lo menos en lo que en la explicación que yo te voy a dar ahora, te vas a dar cuenta absolutamente de todo lo demás. Te vas a dar todo lo demás queda al descubierto. ¿Mm? Porque estas son las leyes que rigen en el mundo en donde estamos viviendo. No, y al no formar parte de nuestra enseñanza en edad escolar, al no formar parte del conocimiento que tus padres te traspasan a vos cuando sos niño y mientras vas aprendiendo a caminar y a hablar, eh, te podrían estar enseñando tranquilamente esto también, ¿sí? No forma parte tampoco de las conversaciones entre amigos, ¿sí? No forma parte de la información que te pasan en el noticiero. Entonces, claro, no sabemos que esto existe y vivimos la vida equivocándonos. Si vos querés corregir las cosas que pasan en el mundo y entender todo, el cómo, el por qué, el cuándo y en dónde, tenés que entender estas leyes, ¿sí? Porque no las podemos cambiar, porque fueron creadas, fueron hechas para la convivencia nuestra, para entender cómo esta creación ha sido diseñada y nosotros somos parte de ella. Y al no poderlas cambiar, al no poderlas modificar, la única que nos queda es entenderlas, saberlas, conocerlas, para poder interactuar con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea, ¿sí? Estas leyes, muchas veces ustedes escucharon sus nombres, yo se las voy a repetir.
Me estoy refiriendo a la ley de correspondencia, a la ley de vibración, a la ley del ritmo, a la ley de generación, a la ley de causa y efecto, a la ley de mentalismo. Se te perdió un poquito la señal, Fred. Aprovecho para contar que, bueno, justamente es una de las certezas, ¿no? que tengo y con la que abordo mi vida, tiene que ver justamente con las leyes del Kybalión. Así que nada, te agradezco por traerlo acá al programa. Mientras el Fred vuelve a subir, que lo estoy invitando de vuelta. A veces pasan estas cosas, ¿no? Cuando se dicen estos temas trascendentales que justamente vienen a mostrar cómo poder reconectar con las leyes que rigen este plano existencial en donde estamos habitando. Ponemos la cortinita de fondo. Bueno, ahí está de vuelta. Como les decía, este mundo donde vivimos, ¿sí?, tiene implícita a nuestra vida diaria común y corriente estas leyes, ¿sí?, y interactúan con nosotros las 24 horas del día, sin que nosotros nos demos cuenta, pero están ahí todo el tiempo, y interactúan de manera sincronizada. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no actúa una sola a la vez, sino que pueden estar varias cruzándose, actuando entre nosotros al mismo tiempo. Esa actuación de estas leyes sobre nosotros va a depender de nuestros actos, ¿sí?, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de absolutamente todo. Pero como nosotros ignoramos que esto existe y que está interactuando con nosotros, entonces vivimos la vida equivocándonos. Si querés arreglar el mundo y todas las cosas que pasan, vuelvo a repetir, ¿sí?, tenés que aprender en profundidad estas leyes. Esto tiene la capacidad de arreglar absolutamente todas las cosas y de entender el por qué pasan las cosas que pasan. Por ejemplo, vamos a ir a la ley de correspondencia. ¿Para qué sirve la ley de correspondencia? Ustedes habrán escuchado mucho sobre la gran frase que incluye esta ley, que dicen que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Hermosas palabras, pero ¿la entienden? ¿Saben qué realmente te está diciendo eso? Yo te voy a explicar un poquito qué es lo que te está diciendo esa frase tan profunda, ¿sí? Hace poco, porque vos viste, no sé si a ustedes les pasa, que cuando ven una información o un video que a ustedes les gusta, cuando lo vuelven a ver, pueden volver a detectar otras cosas que en su primera instancia no han visto. Bueno, eso me ha pasado y nos ha pasado, creo, a todos muchas veces, ¿verdad? Bueno, De hecho, acá en el programa anterior hablábamos de redimensionar, ¿no? Esto de las nuevas capas. En el programa anterior hablábamos de redimensionar, ¿no? Esto de las nuevas capas de conciencia trata de eso, de redimensionar la experiencia. Perfecto. Bien, la ley de correspondencia, al decirte esa frase que le acabo de mencionar, lo que te está queriendo decir realmente es que si vos no entendés algo, a través de la ley de correspondencia, todo lo que a vos te quede en duda, todo lo que vos no entiendas cómo sucede, cómo es que funciona, esta ley te lo puede explicar. ¿Por qué? Viendo, por ejemplo, un video no hace mucho tiempo de Iguaranom, ¿sí? Básicamente me estaba dando cuenta que todo lo que él explica, ¿sí?, sobre TP, lo hace utilizando, no sé si él debe ser consciente, la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Lo que te está diciendo es que si algo es verdadero, y eso también, para eso también te ayuda la ley de correspondencia, para separar la mentira de la verdad. Si algo es verdadero, tiene que haber ejemplos en la vida diaria, en el común, ¿sí?, de tu día a día, ejemplos tanto en lo macro y en lo micro. Si no ocurre eso, entonces sencillamente es mentira. Vos querés explicar, por ejemplo, si vivimos bajo un domo, tiene que haber ejemplos en la vida diaria, en lo pequeño y en lo grande, ¿sí?, que nos expliquen eso. Bueno, y eso es lo que yo te estoy queriendo decir, ¿sí? Todo el trabajo básicamente de Iguaranon y de muchas personas, ¿sí?, lo hacen explicando
o usando, no sé si eso si consciente o no, la ley de correspondencia. O sea, la ley de correspondencia te sirve para entender qué es verdad y qué es mentira, básicamente. Y eso no es poca cosa. Te explico ahora sobre la ley del ritmo. La ley del ritmo te dice a vos que en la vida todo es ciclo, tanto dentro nuestro como exteriormente, ¿sí? Tenés ciclos cortos, como por ejemplo el día y la noche, ciclos un poquito más largos, como la lema del sol, ¿sí? Tenés ciclos extremadamente largos, como las eras, ¿ves? Y esos son ciclos que mueven a todo este sistema en donde vivimos. Después tenemos ciclos dentro nuestro, ¿sí? Que están ocurriendo todo el tiempo. Y la ley del ritmo te dice que esos ciclos son constantes y se están moviendo todo el tiempo y que constantemente estos ciclos pasan de un punto negativo a un punto positivo, que la vida es así, que la vida tiene altibajos y que todo llega a su fin, ¿sí? Para pasar de vuelta a la otra etapa, ¿sí? Para pasar de una polaridad a otra. Todo en la vida es así, tanto por dentro tuyo como por fuera. Al entender esto, te das cuenta y empezás a relacionar que absolutamente todo, incluso esta etapa que estamos viviendo, esta etapa al cual le llamamos, algunos le llaman el Kali Yuga, otros le llaman la era de Amón, otros le llaman esta etapa de maldad, ¿sí? Que estamos viviendo, va a terminar sencillamente porque el desarrollo de este diseño es así, por naturaleza. ¿Mm? Y tendremos una etapa próspera, el cual muchos llaman la etapa de los guerreros del arco iris, ¿sí? En donde de vuelta todo va a sincronizar como realmente ha sido diseñado todo esto, donde todo va a estar relacionándonos con la naturaleza, ¿sí? Y, y eso es así porque el ciclo de la vida, el desarrollo de esta creación lo ha hecho así. Te voy a hablar, por ejemplo, de la ley de generación. La ley de generación te dice a vos, por ejemplo, de que para que se desarrolle no solamente vida, sino cualquier cosa en esta vida necesita que haya dos polaridades, absolutamente todo, ¿sí? En todas las cosas. Por ejemplo, tenés en la electricidad, para que se encienda la luz de tu casa, es necesario que haya una polaridad positiva y una polaridad negativa en igual porcentaje. Y así es como la luz se enciende, ¿sí? Para que la vida vegetal, por ejemplo, fluya, hace falta la polinización. Hace falta la interacción de una planta con un insecto para que ésta pueda desarrollar básicamente la vida vegetal en todo el planeta. Sin ella no existe, sin ella prácticamente tendríamos un mundo devastado, ¿sí? Vegetalmente hablando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando vos entendés eso, para el desarrollo de un niño, ¿sí? De un nuevo ser en este mundo, hace falta la combinación de lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando vos entendés esto, te das cuenta como, por ejemplo, este sistema corrupto, ¿sí? En la actualidad está transgiversando todo eso. Porque al entender vos cómo funcionan estas leyes, entendés básicamente el mal queda al descubierto. Porque, ¿qué es lo que hace el mal? Ustedes habrán escuchado muchas veces que vivimos dentro de un mundo al revés. Bien, perfecto. Y es así porque el desarrollo de la tarea del mal en este mundo es justamente dar vuelta estas leyes de la creación. Y en el tema de la ley de generación la podemos ver en las ideologías, por ejemplo, ¿sí? Cuando vos entendés eh, cómo las ideologías, no, y no voy a apuntar a nada, ni voy a atacar a nadie, te estoy diciendo las cosas tal cual y como son, ¿sí? Cuando vos ves el sistema, cómo mete las ideologías dentro de la cabeza de los seres humanos, ¿sí? Te empezás a dar cuenta que es básicamente un ataque a la ley de generación. Es tremendo. Y ahí comienzas a ver cómo vienen desarrollando esto y lo vienen haciendo gota a gota, tal cual como lo dicen los protocolos de la adhesión, pero sin parar, ¿sí? Y he sido testigo yo de cómo los adolescentes, principalmente esta información, a ellos se la absorben, ¿sí? A mí, por ejemplo, que ya tengo 50 años,
me quieren imponer una idea o una ideología, no lo van a poder hacer porque ya tengo bien desarrollado por dónde vienen los tiros, pero a un adolescente, escuchándolo hablar hace poco, me di cuenta de cómo se cree toda esta información, ¿sí? De lo que estamos pudiendo ver, de toda esta manipulación mental, psíquica que está haciendo el sistema en las mentes, ¿sí? Y bueno, y básicamente es un ataque a la ley de generación. No puede haber vida sin la combinación eh, de dos polos y necesariamente tienen que ser opuestos, ¿sí? Y esto es en todo sentido. Si te hablo sobre la ley de vibración, vas a entender que toda esta creación en donde estamos viviendo, podríamos usar la palabra canta, ¿sí? Toda esta creación vibra, toda esta creación resuena, ¿sí? Y si no las escuchamos es porque el ruido externo causado por la frecuencia en donde estamos viviendo, ¿sí? No nos deja escucharlo. He visto un experimento en donde a través de, al dejar una piedra totalmente cerrado, al vacío, aislado totalmente del ruido, con un simple equipo de sonido, poniéndole un micrófono de alta capacidad, cómo esta piedra, ¿sí? Se vibraba y se escuchaba ese canto. Y todo, absolutamente todo en este diseño, en esta creación es así, ¿sí? Desde lo que podemos ser, desde lo que podemos ver, tocar, percibir, absolutamente todo. Y cuando vos ves a las cosas de esa manera, entonces las aprecias más. A nosotros se nos ha privado de esa información, ¿sí? Entonces no valoramos una planta, no valoramos, ¿sí? Un río, no valoramos el aire que respiramos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como nosotros somos ignorantes de este diseño, entonces no le damos realmente la valoración adecuada. Y vivimos lastimándonos a nosotros mismos y lastimando a nuestro entorno, ¿sí? Y a los demás. O sea, la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es tremenda porque tiene un poder enorme para hacerte consciente. Porque uno de los primeros ítems que dice esta ley es que todo lo que vos le hagas a otro ser, te lo estás haciendo a vos mismo. Ya con eso nomás nos tenemos que levantar e irnos porque quién está, o sea, el que esté libre, como decía, como dice la palabra, el que esté libre de pecado, que el pecado realmente no existe, el pecado es un invento, lo que existe es una causa y un efecto, ¿sí? Pero el que esté libre de esa causa y efecto es que tire la primera piedra. Y la verdad, nadie queda libre. Todo en alguna medida siempre le hemos hecho un daño al otro, ¿sí? Y sin saber y sin ser conscientes de que ese daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos también. Lo que te está diciendo esta ley es que lo que vos hagas va a volver, pero no va a volver de manera inmediata, sino que va a tener un pequeño delay, ¿sí? Y ese delay, cuando vuelva a vos por ahí, hasta ni siquiera te vas a dar cuenta de que eso que te está pasando, ese mal momento que estás viviendo, si es por un efecto anterior que vos causaste. Y te vas a enojar con la vida, te vas a enojar con Dios, te vas a enojar con tus amigos, te vas a enojar con todo a tu alrededor. Fred, podemos observar que en otras generaciones, ¿no? Anteriores, observándolo desde el ángulo de Cronos, ¿no? De la línea de tiempo, que sabemos que no es tal, pero bueno, vamos a observarlo desde ahí. En otras generaciones, la ley de causa y efecto demoraba mucho más en generar el impacto. Hoy estamos justamente en un tiempo de manifestación muy grande, donde justamente el aprendizaje es acelerado y esto, obviamente, ya sea por conciencia o por propia supervivencia, te invita a que tomes acción rápido en tu coherencia y ¿no? No hacerle al otro lo que no nos gustaría que nos hagan, porque en esta etapa, ¿no? De la experiencia humana se vivencia mucho más rápido, y cuanto más conciencia y más responsabilidad, más rápido todavía.
escúchame, estamos cerrando ya el programa, pero por favor, permitime agradecerte tu generosidad en compartirnos aquí las divergentes, la temática, y por supuesto te pido que vengas otra vez acá a participar y que podamos, incluso como te dije también por privado, si querés te ofrezco y pongo a todos de testigos este ofrecimiento de que puedas tener una columna dentro de este espacio. Para mí, bienvenida sea, de unos minutos, 10, de reflexiones que vos quieras, que siempre solés compartir también en el grupo de Red Consciente, así que nada, sos de la casa, Fred, y aparte sos cordobés, así que tocás de local allá. Así que bueno, gracias por estar, y bueno, le voy a devolver el aire a la radio que nos brinda este espacio todos los martes de 14 a 15 acá en Divergente Convergencia, y te pido unas mínimas palabras de 20 segundos para que puedas cerrar. Bien, perfecto. Lo que podremos hacer, bueno, el tema de dar o de tener una columna allí estaría genial, sí, pero lo que podríamos hacer, si querés, en próximas presentaciones como esta que estamos haciendo, tocar, sí, en el corto tiempo que tenemos, hacer una especie de saga de cada una de ellas, explicando cómo funciona cada una de estas leyes, ¿sí? Eso me parece que sería genial y ayudaría mucho a abrir la mente de todo lo que estamos. Me encanta que formes parte de este proceso de puentes, ¿no? De que tenemos esta posibilidad de ser escuchados por la 90.